Y en la entrevista principal vamos a conversar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Gracias por estar con nosotros, Mario, una vez más acá. Y la verdad es que es imposible hoy día no referirse a las circunstancias que está viviendo el país en términos climatológicos y como conversábamos antes, y yo te decía que yo tengo la impresión que el tema de educación, donde tú tienes más o menos 6, 7 millones de personas que van a los colegios todos los días, con esta situación se desbarata de una manera que eventualmente cuesta después de alguna manera compensarla o recobrarla. Cuéntanos un poquitito lo que ha sido esto ahora. Por supuesto. Bueno, Fernando, hemos tenido un día muy intenso a propósito de la catástrofe que se ha generado con estos temporales, porque es una catástrofe. Particularmente la región del Biobío está muy afectada. O sea, yo creo que las imágenes que se ven en los medios se quedan cortas para lo que me han contado mis colegas. Mira, he hablado con la presidenta de Florida, de Hualqui, del presidente Lota, la presidenta Coronel, el presidente Curanilahue, presidente de Santa Juana. Todas comunas extremadamente afectadas, muy afectadas. Florida estaba aislada, por ejemplo. No podían moverse porque estaba todo alrededor anegado y cortado. En Coronel, inundaciones. En Lota Bajo, casi completamente inundado. Santa Juana, con gravísimos problemas. Hualqui, lo mismo. Y particularmente Curanilahue. Curanilahue, mira, el 60% de la ciudad, ya no solo los alrededores, la ciudad está bajo el agua inundada. Me mostraste unas imágenes, sí. Y quizás, no sé si es que las tenemos, pero, a ver, te lo voy a plantear en términos amorosos, simpáticos, románticos, pero eso es Venecia, compadre. Parecía Venecia. Yo te mostré una imagen del presidente comunal, Pablo Salvo, que metido en el agua, junto con otros colegas, rescatando a unas colegas profesoras que no podían salir de sus casas. O sea, estamos hablando de cuestiones realmente dramáticas. Sí. Y yo le quiero mandar un saludo a mis colegas de esas comunas porque sé que lo están pasando pésimo. Mañana quiero ir para Curanilahue. Estoy tratando de organizarme. Tenía un viaje a Los Ríos programado, pero hablé con la gente de Los Ríos y me voy a Curanilahue. Ahora, Mario, hay un punto que yo lo planteaba en la introducción, que uno tiende a ver, por ejemplo, el que se suspendan las clases como un problema de días. O sea, se suspenden las clases y, bueno, las recuperas cuando se vuelve. Pero el problema de la educación, cuando se genera una situación así, como un terremoto o un frente de mal tiempo como este, y se altera todo, no es algo, entiendo yo, que se puede resolver en un mismo número de días que compensamos con los que faltaron. No, el impacto es mucho mayor. Primero hay escuelas afectadas, escuelas inundadas, escuelas dañadas. Con los temporales, hay muchos colegios que se inundan, se llueven, que se daña material, se daña el gimnasio, se dañan las salas. Partamos por ahí, escuelas dañadas, un alto número. Segundo, escuelas que funcionan como albergue, que suele ser un típico, digamos, forma en que se resuelve momentáneamente el tema de la gente que está sin casas. Y luego la recuperación posterior de las comunidades. Nosotros tenemos colegas que perdieron sus casas ahora en esta situación, casi pérdida total de sus casas porque quedaron bajo el agua. Imagínate lo que significa recuperar eso. Familias en esa situación. Viene todo el tema sanitario posterior, porque estamos hablando de inundación de aguas que no son aguas limpias. Entonces se empieza a producir posteriormente un tema sanitario que empieza a afectar a los niños, que afecta también a los adultos, y en realidad se requiere semanas y a veces meses para ir normalizando la situación. De hecho, en Curanilahue, y me parece razonable lo que están pidiendo ya los colegas, es que se alarguen las vacaciones. ¿No creen que con las 2 semanas normales de vacaciones estén en condiciones de retornar con relativa normalidad y de estar en condiciones, por un lado materiales, pero también anímicas, cuando se ha producido lo que se ha generado? Bueno, yo mañana voy a estar en Curanilahue, espero verlo ahí en terreno, y yo hablé con la subsecretaria, que está de ministra subrogante ahora, este tema, y se lo planteé. Y yo sé que el sistema es bien reacio a estas flexibilidades, porque el sistema educacional es bien rígido con el cumplimiento de horas, etcétera, pero efectivamente hay situaciones que son muy graves. Te quiero contar lo de Lota. En Lota, que están hoy día pasándolo muy mal por las inundaciones, pero además este mes les pagaron el 60% del sueldo a los profesores y profesoras y a los asistentes de la educación. Ahí hay una gestión desastrosa del municipio, desastrosa, un verdadero desastre. Y les pagaron el 60% del sueldo, entonces ahora tienen esta emergencia y están sin plata.
están sin plata y hasta ayer se estaban haciendo gestiones y había una serie de problemas burocráticos. También lo hablé con la subsecretaria hoy día, que no puede ser que por cuestiones burocráticas, plata que el ministerio pasó, ahora no se la han podido enterar para completar el sueldo líquido, Y los asistentes de la educación de esa comuna, que ganan en promedio, andan del orden de los 600.000 pesos, imagínate, que les pagaron poquito más de la mitad del sueldo, ya ahora estaban sin plata, porque no, se lo gastaron lo que les pagaron y no les pagaron el sueldo completo, y están ahora enfrentando esta emergencia, además sin plata. Eso está pasando con profesores y profesoras de Lota. Entonces, estamos hablando de una situación bastante grave y bastante crítica la que se está viviendo en esa región. Tú mencionaste una cosa que yo creo que es súper importante, que el colegio, en general, uno lo percibe en épocas normales como, bueno, vas a clases y aprendes y sales del colegio y entras a trabajar. Pero cuando hay este tipo de situaciones, el colegio es siempre utilizado como albergue, siempre es utilizado como refugio. Así es. Y por lo tanto, tú tienes hoy día una situación donde muchos de los colegios que vimos en imágenes están muy anegados, están con problemas, pero hay otros que, o sea, no hay ni una posibilidad de hacer clases porque tienes gente ahí. Obvio. ¿Y cuánto es el promedio de tiempo que pasa la gente en un colegio cuando está todo así anegado como esto? Semanas a veces, pues mira, te voy a poner el ejemplo de los incendios de Valparaíso, Viña y la quinta región. El incendio fue a mitad de febrero y hubo colegios que no pudieron partir con sus clases en marzo porque seguían siendo albergues. Entonces, depende de la envergadura de la catástrofe, ciertamente, pero en el caso de esto de las inundaciones, empieza a bajar el agua de a poco después, no baja, digamos, en pocas horas, y después viene todo el tema de la limpieza. Entonces esos colegios que fueron dañados no van a estar en pocos días nuevamente en condiciones, sobre todo la parte higiénica y sanitaria, sacar el barro, sacar todo lo que entra. Y los colegios que son albergue, por lo mismo tienen que seguir siendo albergue porque en las casas tampoco es tan fácil volver a tener las casas en condiciones. Entonces, yo creo que ahí estamos hablando de varias semanas, probablemente en algunos casos, en que eso va a seguir anormal. Y el frente mal tiempo se dice que llega aquí entre mañana y pasado, ¿no? Bueno, yo cuando pasé ahora, porque pasé derechamente a hablar con la subsecretaria, estaban algunos de sus asesores, tienen harto temor de lo que pueda pasar mañana en la región metropolitana. Me contaban que están previendo una cuestión bastante fuerte y dura. A ver, ¿qué tipo de situación se puede dar en la región metropolitana que eventualmente sea o muy parecido a lo que se ve en las imágenes del sur o que sea distinto, pero que igual genere un daño enorme? Ojalá que no tengo madera por aquí cerca, pero ojalá que no, pero se piensa que podría ocurrir algo parecido a los años 92, creo que fue el aluvión grande ese. Sí. Ojalá que no. Bueno, se han tomado algunas medidas, creo que haber suspendido las clases en la región metropolitana fue acertado, porque ese desplazamiento de ese volumen de niños, niñas, adolescentes y trabajadores mañana en esas condiciones tan adversas que podrían darse, ojalá no se den, pero podría darse, yo creo que fue correcto suspender las clases. Pero si las piscinas que hay, nosotros tenemos el tema en Santiago de la cordillera, y las comunas de La Reina, La Florida, Peñalolén, tenemos en la memoria. Yo vivo en Macul, cerquita, en mi casa no me llegó en esos años, vivo en la misma casa que vivía en el año 92. Cuando se produjeron sí, pues se desbordó, o sea, vino el aluvión. Sí. Pero yo percibí a las autoridades educacionales, no hablé con otras autoridades, pero los percibí preocupados de lo que pueda pasar mañana. Y por lo tanto yo insisto que creo que fue acertado suspender las clases y todos debieran, bueno, yo probablemente, como decía, voy a estar viajando hacia Curanilahue, pero todos debiéramos mañana movernos en Santiago con mucha cautela si es que se cumple el vaticinio de que va a llover mucha cantidad de agua en poco tiempo. Mario, déjame llevarte a otro tema que, bueno, es un tema que fue planteado de alguna manera en la cuenta pública y que tiene que ver con este reflotamiento de la situación del CAE. Sí. ¿Han conversado ustedes con el gobierno sobre eso? ¿Qué se espera? Hay una discusión, por cierto, muy fuerte en el mundo político respecto del crédito con aval del Estado y esta deuda, pero
me gustaría saber cómo lo ven los profesores siendo, bueno, los principales afectados. Mira, nosotros no, el anuncio tuvo en materia de educación dos puntos bien importantes, el CAE y deuda histórica. También me gustaría hablar de deuda histórica, pero nosotros no somos los interlocutores directos respecto al tema del CAE, pero sí tenemos una posición muy clara. Primero, yo creo que esto de que las promesas electorales se relativizan una vez que se asumen los cargos, a mí me parece una muy mala práctica. Y yo creo que parte del descrédito de la clase política es esto de que se hacen promesas y después los mismos que gobiernan, o incluso los de la oposición, dicen, pero ¿cómo va a cumplir las promesas si no se puede? Como diciendo las promesas son para ganar, no son para claro, cumplirlas. Algo así que se ha instalado como casi como una normalización, a mí eso me parece pésimo. A mí me parece pésimo. Si nosotros instalamos la exigencia de que las promesas deben cumplirse y no dejar pasar como si nada aquello de que, bueno, mira, en realidad dijimos eso, pero nunca fue viable, nunca fue posible, no normalicemos eso. No estoy de acuerdo en que normalicemos eso. Si nosotros empezamos a exigir, entonces los políticos se van a tener que poner mucho más responsables con sus promesas, porque si la reacción de la ciudadanía frente al incumplimiento es dura, y debiera ser dura, y en eso yo soy súper firme en mi postura de que las promesas hay que exigirlas. Usted prometió que iba a solucionar el problema del CAE, resuélvalo, porque usted lo prometió. Y te voy a decir que en el caso nuestro nosotros estamos sí bastante afectados. Primero, muchos profesores, un alto porcentaje son deudores del CAE directamente. Profesores más jóvenes son deudores del CAE porque tuvieron que endeudarse para estudiar, para ser profesores, tiempo en que no había gratuidad todavía, esta gratuidad parcial que existe hoy día no existía hace 10 años o algunos años atrás, y por lo tanto muchísimos profesores son deudores del CAE. Y además muchísimos hijos de profesores han tenido que estudiar con deuda CAE. Yo tengo una hija que es deudora del CAE, y pucha que le duele la deuda que tiene porque le come gran parte de su sueldo, debe una casa casi prácticamente, o al menos una parte importante del valor de una casa. Y hoy día, a pesar de que es odontóloga, perdona que ponga el ejemplo personal, pero es la situación de muchos profesores que nuestros hijos tuvieron que estudiar con CAE porque no nos daba. Los profes no nos dan, no calificamos para las ayudas y para la gratuidad muchas veces, pero tampoco tenemos un ingreso que nos permite solventar el pago de la mensualidad alegremente. Entonces, en mi caso, yo con mi hija tuve que pagar, una parte la pagábamos con mi señora, que también es profe, y otra parte tuvo que endeudarse, porque no nos daba a nosotros. Entonces, muchos profesores están en esa situación, así que nosotros somos directamente afectados por el CAE. Y creo que mucha ciudadanía, y sabemos lo que significa esa pesadísima carga para profesionales jóvenes que estudiaron, o la pesadísima carga para aquellos muchos que no pudieron ni siquiera titularse. No se titularon, quedaron con una deuda enorme, y el tremendo negocio de los bancos, Fernando. Si el negocio de los bancos fue pero espectacular, o sea, deuda con aval del Estado, eso es el CAE, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el banco le presta la plata, si el estudiante no paga, el Estado va y paga. O sea, el banco, riesgo cero. Ahora, eso ocurrió en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Así es. Y se propone esta situación que se vio, y yo creo que hasta cierto punto tenía que verse así, de esa manera, porque era la forma en que mucha gente pudiera acceder a la educación cuando o la necesitaba pagar o necesitaba tener un financiamiento de la educación de los hijos. Y en ese momento, la discusión, te lo quiero preguntar a ti directamente, Mario, la discusión ¿anticipó alguna de las cosas que estamos viendo? Mira, me parece que cuando salió esa norma, nosotros en Chile vivíamos un tiempo en donde se aceptaba y se normalizaban cosas que hoy día felizmente se discuten, o a partir de ciertos movimientos sociales y ciertos reclamos que se levantaron con fuerza en la población, ya empezaron a dejar de parecer normales. En un momento se instaló como una cosa normal que en Chile la educación fuera un negocio. Y tuvo que venir unos movimientos estudiantiles y después movimientos sociales más amplios que dijeron fin al lucro, terminemos con esta cuestión, la educación debe ser un derecho. Y todavía no lo logramos completamente, pero al menos cambió ese sentido común de aceptar como lo más normal que había que endeudarse, que la educación fuera un negocio, que los bancos vieran a la educación como otro nicho de negocio importante. Y eso yo creo que estaba muy en auge en aquellos años. Estamos hablando del 2000, ¿cuánto? ¿2003? ¿Cuánto fue? Sí, más o menos, 2000, 2003.
En esos años se creó el CAE, si no estoy equivocado en la fecha, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, y se normalizó una cuestión que después con el tiempo empezamos a ver que no podía ser correcto que un joven profesional o una familia tuviera que endeudar a un joven que al terminar su carrera y empezar recién a trabajar debiera 50, 60 millones de pesos. Porque estamos hablando de esos montos para ciertas carreras que tienen costos relativamente altos. Y lo mínimo quedaron con una deuda de 30, 40 millones. Y por lo tanto son personas que comienzan a trabajar y ya tienen hipotecado o muy difícil la posibilidad de entregar un pie para tener una casa propia, de poder generar, ¿no es cierto?, una cierta tranquilidad de vida, formar familia, etcétera. Sí, ahora yo te hago la pregunta porque así como de repente aparecen personas que frente a determinadas situaciones plantean esta lógica de, oye, no lo vimos venir, ¿cómo pudo pasar esta cuestión? Y la capacidad de anticipar eventos de acuerdo a las cosas que están ocurriendo ha disminuido una barbaridad. Y desde ese punto de vista no se anticipó la posibilidad. No estuvo fuerte en el debate, no. No estuvo fuerte. Eso yo me acuerdo. Sí, no, sí. Más aún, fue gran aplaudida y gran cosa. Y el hecho de que fuera bancarizado no fue un tema tan incisivo tampoco. Yo no lo aplaudí, yo soy de los que de chiquitito he abogado por la educación gratuita, pero podría sonar ingenuo, podría sonar utópico, pero sigo creyendo que la educación debe ser un derecho y no un privilegio, ni un negocio, ni depender del poder adquisitivo de la familia. Y hay países donde es así, po. Sin ir más lejos, Uruguay nomás. No vamos a poner ejemplo de países súper ricos. En Uruguay la educación es gratuita. En Argentina sigue siendo gratuita. Se las quieren terminar ahora, pero sigue siendo. O sea, no estamos hablando de países tan lejanos a nuestra realidad. Yo sigo creyendo en eso, así que yo no aplaudí ese endeudamiento, pero efectivamente no fue un debate central el cuestionar la entrada de los bancos al negocio educativo, esta suerte de clientela cautiva que agarraron los bancos, porque la única posibilidad que tenían las familias de que sus hijos estudiaran o hijas estudiaran era endeudándose. Eso fue una realidad para, ¿cuánto? ¿El 80% de las familias en ese momento? Que tuvimos que endeudarnos para que nuestros hijos o hijas estudiaran. Ahora, Mario, ¿Tú estudiaste gratis o no? ¿Ah? ¿Tú estudiaste gratis en la universidad? En la universidad, no. ¿Tú alcanzaste a estudiar gratis? Yo estudié en dos universidades. Yo estudié mi primera carrera, que lo único que yo quería hacer saliendo del colegio era estudiar licenciatura en física. Y entré a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde no se pagaba. Ingeniería, ya, Sí. pues eso. Sí, No se pagaba. No se pagaba. Pero después fui a periodismo de la Universidad Católica, donde sí se pagaba, pero era un monto bastante razonable. O sea, tú estuviste en la época del arancel diferenciado, que según Sí, pagaba exacto, según el ingreso. era muy razonable y después me Sí. fui a Estados Unidos y terminé allá, pero no era, para serte franco, no parecía ser un problema. No lo era. Yo El entré pago con de la arancel universidad. diferenciado a la universidad, a estudiar educación física, arancel diferenciado, entonces el que desde exento en el pago hasta un monto bastante razonable, que yo creo que no debe haber sido más de 100.000 pesos de ahora el que pagaba más. Y hoy día unas carreras están costando algunas 800.000 pesos mensuales, Fernando. Y todavía, a pesar de todo el movimiento social que hubo por el derecho a la educación, y todavía sigue el negocio educativo ahí y muchas familias se tienen que dotar. Es cierto que entró la gratuidad para el 70% y eso cambió el cuadro en gran porcentaje, pero siguen siendo las carreras de un costo altísimo y siguen siendo las universidades privadas en gran medida un tremendo negocio. Última pregunta que te quiero hacer, Mario, y que tiene que ver con otro fenómeno, que es totalmente distinto. Yo hago clases en la universidad y me interesa saber, te lo planteo de la siguiente forma, ¿cómo se actualiza la información de los profesores para entregar contenidos de sus determinadas cátedras, pero que sean de alguna manera actualizados al tiempo presente? Hay montones de carreras, claro, las matemáticas siguen siendo 2 más 2, sigue siendo 4, pero hay un montón de carreras, sobre todo en el ámbito universitario, que necesitan una actualización bibliográfica, necesitan una actualización en un montón de cosas. ¿Cómo se produce la actualización de conocimientos de un profesor de colegio
o un profesor universitario cuando ya ha pasado 10 años y hay montones de cosas que han cambiado en el ámbito de la educación? Tremenda pregunta, y tocas un tema que a nosotros nos está doliendo mucho a los profesores y profesoras. Hay una muy distinta realidad en el mundo universitario del mundo escolar. En el mundo universitario está permanentemente estimulado el perfeccionamiento, la actualización, hay asistencia a congresos, hay doctorado, Sí, charlas, postdoctorado, sí. Para publicar tienen que estudiar, investigar. Hay una parte de la jornada que está dedicada solo a estudiar y actualizarse, de la jornada contratada en las universidades tradicionales. Las universidades chatarra, por decirlo, las universidades que son más bien negocio nomás, esa realidad no están así en su cuerpo docente. Les pagan honorario por boleta, hora hecha, hora pagada, y una realidad distinta. Pero en la universidad en serio, eso está muy estimulado que se actualicen. En el mundo escolar no es así. La carrera docente que nosotros se instauró en Chile y que tenemos muchas críticas, no valora en nada el perfeccionamiento y la actualización. Y tú me tocaste el tema precisamente porque seguramente estás pensando que eso es imprescindible en un profesional de la educación. Lógico. La actualización no vale nada. Un docente hoy día se actualiza, perfecciona y mejora su nivel académico solo por propia conciencia, porque el sistema no lo valora. Lo único que valora son elaborar unos portafolios y dar unas pruebas de conocimientos cada 4 años, que son rendirle cuenta a una burocracia en realidad, pero que ayudan muy poco al desarrollo profesional. Un profesor hace un magíster o hace un doctorado, un profesor de matemáticas, por ejemplo, teórico, va a la Universidad de Harvard y hace un doctorado en matemáticas, vuelve acá a Chile y no le vale nada ese doctorado que hizo. No le vale nada en su carrera profesional. No es valorado en lo absolutamente en nada. Esas son inconsistencias que hay hoy día en el desarrollo profesional docente, que son fallas graves del sistema que nosotros estamos pidiendo precisamente que cambien. Porque tu sentido común de ciudadano te dice que cómo puede ser que los profesores no estén estimulados por el propio sistema para que se perfeccionen, ¿o no? Claro, para que se actualicen todos Exacto. los conocimientos, porque pasan cosas nuevas y hay nuevos papers, se le llama en el ámbito universitario, Sí, o libros publicaciones, o cosas claro. que salen, Sí. y todo eso es una cosa que tú tienes que, primero que nada, consumirla tú, empaparte de eso y después transmitirla. En el mundo escolar, el desgaste enorme, gran parte del desgaste del tiempo se ocupa en rendirle cuenta a esta burocracia externa que jamás pisa la escuela, donde el profesor trabaja y a la cual hay que sacar un determinado puntaje para poder subir a unas lucas o que no te echen. Y el perfeccionamiento y la actualización está absolutamente fuera de valoración, no tiene valoración alguna. Eso es un tremendo error, yo lo vengo alegando hace años, lo estamos planteando ahora al Ministerio de Educación, esperamos ser escuchados en eso. Oye, antes de cerrar, Dime. Deuda histórica, presidente Boric, no se olvide, usted lo dijo en la cuenta, Sí. presidente, dijo que iba a dar una reparación a la deuda histórica, estamos muy expectantes y muy atentos, ya le pedimos reunión al ministro de Educación para que concretemos cómo es que va a ser para dar esa reparación a la deuda histórica que el presidente prometió. Bueno, démonos algún tiempo y conversamos de nuevo, a ver, actualicemos un poco no solamente las promesas, sino que la situación que tiene que ver con la educación después de este invierno. Y aguanten mis colegas dañados por las inundaciones. Muchas gracias, Mario, que te vaya muy bien.